compañeros, nosotros vamos a presentar oxígeno como nutrimento. Mi equipo está formado por Yareli Montelongo, por Dana Lara, Camila Arellano, Gustavo Adolfo y su servidora María Vianney. Este es un tema no tan complejo, pero muy importante que lo consideremos y pues espero que le entiendan. Para comenzar tenemos las generalidades del oxígeno, el cual tiene como número atómico el 8, su símbolo químico es la O y su masa atómica es de 15.9. Está presente como oxígeno molecular, es un gas diatómico, lo que quiere decir que está compuesto por dos átomos de oxígeno, es inodoro, incoloro e insípido y representa aproximadamente el 21% del aire. También tenemos que el oxígeno es indispensable para la respiración celular aeróbica, que es el proceso que utilizan las células para obtener energía, y en las mitocondrias el oxígeno permite que se produzca ATP eficazmente, y en los macronutrientes como lo son los carbohidratos, proteínas y lípidos para que sean oxidados ya que se requiere de oxígeno. Después seguimos con lo que es la mecánica respiratoria, donde pues básicamente es el proceso por el cual se permite la entrada y salida de aire de los pulmones, pero al momento de decir proceso pues ocupa una serie de movimientos de diferentes músculos que ayudan a que este mecanismo suceda. Por ejemplo, el diafragma, que pues es de los principales. Este músculo tiene forma de domo, entonces al momento de contraerse se baja y crea como una tipo de entrada para el aire. O por ejemplo los músculos intercostales que ayudan como la expansión del pecho. Entonces por ejemplo cuando nosotros inhalamos pues como que sube y cuando exhalamos desciende un poco, pero toda esta serie de movimientos que tiene cada músculo relacionado con esta mecánica respiratoria hace posible que nosotros podamos respirar pues de forma autónoma y sin pensarlo, o sea, simplemente sucede. Después tenemos lo que son las fases del ciclo respiratorio, que son dos, la inspiración y la expiración. La inspiración es como la conocemos más, que es cuando inhalamos y exhalamos. Y también se les conoce como la fase activa y la fase inactiva, inspiración y la expiración. Básicamente en la fase de la inspiración, o sea cuando inhalamos, es el proceso por el cual va a entrar el aire, porque el diafragma se va a contraer, va a descender y va a dejar que los pulmones literalmente obtengan este oxígeno, o sea como si fuera un globo, como que se llene de aire. Y así es como nosotros pues podemos como que inhalar, como respirar este aire. Y la otra fase, que es la expiración, que en este caso sería el exhalar, pues es al contrario, cuando el diafragma se relaja, sube y pues de cierta manera como que cierra esta entradita de aire y ya pues los pulmones como un globo desinflado, o sea, ya no va a tener como aire. Y estas dos fases están pasando simultáneamente a la vez, pues cada vez que respiramos. Pues estas fases son involuntarias, por lo tanto si tú estás durmiendo o comiendo o cualquier cosa, pues están pasando estas fases sin que nos demos cuenta relativamente y sin que tú como que lo estés pensando, simplemente sucede. Y pues estas fases también tú las puedes como que de cierta manera pueden como que cambiar su ritmo, porque por ejemplo si estás corriendo pues se va a activar más lo que es la inspiración y como que es más rápido estas dos fases. Y pues por ejemplo estás relajado, no sé, sentado viendo una película o algo, pues tu respiración pues va a ser más relajada, no va a haber como tanto estos cambios simultáneos. Y pues sí, básicamente esas son las fases del ciclo respiratorio. Después tenemos lo que son las propiedades mecánicas. Estas propiedades van a ser más de lo que son los músculos que están involucrados en este mecanismo respiratorio o en las fases anteriores que por ejemplo dije. Son tres, que es la complacencia pulmonar, que esta es la capacidad de los pulmones de expandirse. Tenemos la resistencia de las vías aéreas, que es la oposición al flujo de aire en las vías respiratorias, y la elasticidad, que es la capacidad que tiene la caja torácica y los pulmones de expandirse y volver a su tamaño normal sin ningún problema.
Volúmenes pulmonares. Pues más que nada, esto pues determina cuánto aire y por ende oxígeno puede ingresar, distribuirse y mantenerse en los pulmones para el intercambio con la sangre. Tenemos lo que es el volumen de reserva inspiratoria, que ese es el aire adicional que se puede inhalar tras una inspiración normal, que va de 300 mililitros. Luego tenemos el volumen de corriente, que este es el aire que entra y sale en una respiración normal, que este va de 500 mililitros. Luego tenemos el de reserva inspiratoria, que este es el aire adicional que se puede exhalar tras una inspiración normal, que este va de 1100 mililitros. Luego tenemos el volumen residual, que este es el aire que permanece en los pulmones tras una inspiración forzada, y este va de 1200 mililitros. Luego tenemos lo que es la capacidad pulmonar, que esto es la suma de varios volúmenes, o sea, cuánto aire puede contener y manejar tus pulmones en distintas situaciones, como al respirar normalmente o al inhalar o exhalar con fuerza. Y tenemos lo que es la capacidad vital, que es el máximo de aire que puedes exhalar después de una inspiración profunda, que es de 4600 mililitros. Después tenemos la capacidad inspiratoria, que es todo el aire que puedes inhalar después de una inspiración. Y bueno, ahora en cuanto a la respiración celular, a diferencia de la respiración mecánica, la respiración mecánica básicamente solamente es el llevar el oxígeno a los pulmones y pues exhalar lo que sería el dióxido de carbono. Pero la respiración celular es el proceso metabólico en el que las células extraen la energía pues mediante lo que serían las moléculas orgánicas como la glucosa para formar lo que sería el ATP. El ATP es la desintrifosfato y esta funciona como una moneda energética pues para intercambiar o para más bien para hacer que trabaje el cuerpo adecuadamente en cuanto a sus funciones metabólicas. Este consta de 3 procesos que pues serían parte de esta respiración celular. Y bueno, la primera fase de esta respiración celular sería la glucólisis. Esta ocurre en el citoplasma y lo que hace es romper una molécula de glucosa que consta de 6 carbonos en 2 moléculas de ácido pirúvico, que serían 3 carbonos cada molécula, que pues como es romperla o dividirla a la mitad, pues básicamente se podría decir que es lo mismo, pero pues ya con un proceso. Aunque esta fase no usa oxígeno directamente, pues lo que hace es preparar los productos para etapas posteriores y lo único que hace es producir una pequeña cantidad de ATP, pues que se va a usar para los otros procesos y ya en los que también pues se va a usar lo que sería el oxígeno. La segunda fase se da dentro del ciclo de Krebs, que este proceso se da en la matriz mitocondrial y aquí lo que pasa es que el ácido pirúvico que se procesó en la glucólisis es procesado y se forma lo que es el dióxido de carbono, que es parte de un desecho, y de ahí después, bueno, mientras sucede ese proceso se liberan lo que serían electrones ricos en energía, que sería el NAD hidrogenado y el FAD hidrogenado, y pues eso es como lo que hace el ciclo de Krebs en cuanto a su funcionamiento dentro de esta respiración celular. Como última fase de este proceso celular o esta respiración celular se encuentra lo que es la cadena de transporte de electrones. Esta actúa dentro de las crestas mitocondriales o, para mayor facilidad, la membrana interna. Dentro de esta es vital pues el oxígeno. Como les dije, aquí es donde actúa más esta presencia de oxígeno, porque es lo que hace es aceptar los electrones como finalidad. Gracias pues a lo que sería este paso se produce la mayor cantidad de ATP. Cuando el oxígeno ya acepta estos electrones, se combina con lo que son protones para formar lo que vendría siendo el agua, que sería como el producto final.
No está de más pues recalcar que sin oxígeno no se puede completar este proceso de la respiración celular de manera eficiente. Y si las células, más bien, y si no ocurre eso, las células lo que hacen es recurrir a procesos como la fermentación, que pues lo que hacen es producir mucho menos ATP a la que nuestro organismo necesita. También tenemos lo que sería la respiración externa e interna. La respiración externa es este intercambio de gases que ocurre entre el aire de los pulmones y la sangre de los capilares pulmonares. Cuando inhalamos, el aire de los alvéolos, que son estos pequeños saquitos o bolsitas de aire que se encuentran en los pulmones, ese aire pasa a la sangre a través de las paredes de los alvéolos y al mismo tiempo el dióxido de carbono pasa de regreso a los alvéolos para ser expulsado al exhalar. Como para resumir ese proceso, básicamente la función de esta respiración celular externa es cargar de oxígeno la sangre y eliminar el dióxido de carbono del cuerpo. Ya en cuanto a la respiración celular interna, consta de un proceso en el que el oxígeno viaja en la sangre. Como ya había comentado anteriormente, en la respiración externa, lo que hace el oxígeno es entrar a la sangre. Y este oxígeno que está dentro de la sangre pasa a las células de los tejidos y a la vez las células liberan el dióxido de carbono que han producido pues como desecho. En este intercambio ocurre a nivel de los capilares sistémicos, que son unos vasos sanguíneos muy pequeñitos que rodean pues todas las células del cuerpo. Otra forma de explicar este proceso de la respiración celular interna es que la sangre oxigenada llega a lo que serían los tejidos por medio de las arterias. En los capilares, el oxígeno pasa desde la sangre hacia lo que sería el líquido intersticial y luego pues a las células. Ya en las células usan el oxígeno pues para la respiración celular, que es la producción del ATP, y como ya resultado de esa actividad celular pues se genera el dióxido de carbono, que es el desecho. Ahí el dióxido de carbono pasa de regreso a lo que sería la sangre, y la sangre ya cargada de dióxido de carbono regresa al corazón por las venas para después enviar ese dióxido de carbono a los pulmones y eliminar pues ese gas. Ya como para resumirles este proceso de respiración celular interna, básicamente lo que hace pues no es respirar el aire, es intercambiar el gas entre estos gases, que sería el oxígeno y el dióxido de carbono, entre la sangre y las células. Ahí el oxígeno pues se usa y el dióxido de carbono lo que hace es pues producirse como desecho. Y para que lo entiendan un poquito mejor, les voy a explicar esto con un cuadro que es aún más resumido y un poquito más comprensible. Y bueno, ubicándonos aquí en el cuadro, pues tenemos lo que son estas columnas. Tenemos por un lado lo que es la respiración externa y por otro lado lo que es la respiración interna. Si nos ubicamos en la respiración externa, pues como les comenté, ocurre dentro de los pulmones, que serían alvéolos y capilares. Ahí el oxígeno, o el O2 entra a la sangre y el CO2 o el dióxido de carbono pues sale a lo que sería el aire. Su función principal de esta respiración externa es oxigenar la sangre, y pues lo que hace es, como un resultado final de esto sería la sangre oxigenada, que es cuando ya el oxígeno se encuentra dentro de la sangre. Por el otro lado tenemos lo que es la respiración interna. Esta ocurre, como les comenté, en los tejidos del cuerpo, que son capilares y células. El oxígeno lo que hace es salir de la sangre y el CO2 entra a la sangre. Su función de esto es nutrir las células con el oxígeno y eliminar el CO2. Lo que se obtiene como resultado es la sangre desoxigenada. Cabe recalcar que el CO2 pues no es como tal solo un simple desecho, también tiene funciones importantes dentro del organismo.
como regular el pH de la sangre. Aquí lo que hace el CO2 es convertirse en ácido carbónico y lo que hace es ayudar a mantener como este equilibrio ácido-base. Y pues por ejemplo, si hay mucho CO2, la sangre se vuelve más ácida y si hay poco, pues se vuelve más alcalina. También lo que hace, o dentro de sus funciones, ayuda a controlar la respiración. El CO2 en la sangre le dice, más bien, sí, el CO2 en la sangre le dice al cerebro pues cuando debe de respirar más rápido o cuando debe de respirar más lento. De hecho, llega a ser más importante que el oxígeno pues para estimular lo que es la respiración. Así que el CO2 no es solo un desecho, también tiene sus funciones que son muy importantes dentro de este proceso de la respiración celular. Bueno, y aquí hablando del hierro, este es un mineral esencial que se encarga principalmente de producir hemoglobina. La hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y viceversa. Además, este también se encarga de producir energía en las células y fortalecer el sistema inmunológico. Encontramos el 70% del hierro en la sangre y el resto se encuentra en los músculos, principalmente en la mioglobina. Hablando de la hemoglobina, esta es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, los eritrocitos para ser más específico. Esta, su principal función, como ya lo había mencionado, es transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y regresar hacia los pulmones como dióxido de carbono, CO2. Esta está formada por 4 cadenas de proteínas llamadas globinas, 2 alfa y 2 beta. Cada cadena tiene un grupo hemo que contiene un átomo de hierro que se une al oxígeno. Bueno, y aquí dentro de la hemoglobina encontramos 4 tipos, que la principal es la hemoglobina A. Esta pues se encuentra principalmente en los adultos y es la que se encarga de transportar el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos, es la que les mencionaba, es la normal. Y luego tenemos la hemoglobina A2. Esta, cuando tenemos los niveles elevados, es indicador de alguna enfermedad, principalmente la talasemia beta. Bueno, y acá encontramos los otros 2 tipos de hemoglobina. La hemoglobina fetal, que se encuentra principalmente en los fetos. Esta tiene una mayor afinidad al oxígeno, lo que ayuda al feto a captar oxígeno de la sangre de la madre. Esta normalmente disminuye después del nacimiento, aunque en los adultos hay una mínima cantidad en algunas ocasiones. Luego tenemos la hemoglobina A, HbA, que esta es una mutación genética que causa anemia falciforme, lo que los glóbulos rojos forman una cadena de Hoz que produce y obstruye los vasos sanguíneos. Esta prácticamente nos va a dar indicio a alguna enfermedad de anemia principalmente. Bueno, y aquí encontramos 2 tipos de hierro, el hierro hémico y el hierro no hémico. El hierro hémico está unido a un grupo llamado hemo, que es una estructura orgánica que contiene hierro en el centro. Este se encuentra principalmente en los alimentos, en las proteínas como las carnes rojas, el pollo o el pescado. Este es de más fácil absorción, se absorbe de alrededor del 20 al 30% y entra directamente a la sangre a través de las células del intestino casi sin cambios. Este es como más fácil absorción. El hierro no hémico, este no está unido a una cadena hemo. Se encuentra principalmente en alimentos como las legumbres, las espinacas, los cereales. Esta es de más difícil absorción, se absorbe del 2 al 10% del hierro en estos alimentos. Va a ser de más difícil absorción, como lo mencioné ya que se va a tener que combinar con otros factores como la vitamina C para ser absorbido más eficaz. Para continuar, tenemos la función del oxígeno en el metabolismo de la glucosa. Primero tenemos que la glucosa entra en la glucólisis que ocurre en el citoplasma. Aquí no se utiliza oxígeno directamente, sin embargo su presencia o ausencia va a determinar si es una condición aeróbica o anaeróbica. En condiciones aeróbicas, que es en presencia de oxígeno, la glucosa se convierte en piruvato para entrar a la mitocondria y ser oxidada en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte de electrones. Después, el oxígeno, que es el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria, permite que se forme agua y que se produzca ATP eficazmente. Después tenemos lo que es la función del oxígeno en el metabolismo de los lípidos. Pues para empezar, los ácidos grasos van a entrar a las células por medio de un proceso llamado beta-oxidación. Una vez ahí, pues estas células
o originalmente estos ácidos grasos se van a convertir en moléculas muchísimo más pequeñas, que es como el acetilcoenzima A, y este es el que va, de esta manera, va a poder entrar a lo que es el ciclo de Krebs. Ya estando ahí, pues se van a producir electrones que son transportados principalmente por el NAD y el FAD. Y ya como electrones, estos van a ir a la cadena de electrones en las mitocondrias, y es aquí donde entra el rol del oxígeno, puesto que él decide qué electrones va a aceptar para el final de la cadena, y con ellos va a producir agua para poder tener una gran producción de ATP. O sea, él es el como que él decide, y por medio del oxígeno pasa todo este proceso, por lo cual si no hubiera oxígeno o no participaría, no hubiera suficiente producción de ATP, más sumándole que no, como tal la oxidación de estos lípidos no se completaría este proceso. Función del oxígeno en el metabolismo de los aminoácidos. Pues más que nada, el oxígeno no actúa directamente sobre los aminoácidos, pero es esencial para obtener energía de ellos. Y cuando los usamos como fuente de energía, se elimina un grupo amino y queda el esqueleto de carbono. Y ese esqueleto de carbono entra en el ciclo de Krebs, donde se generan electrones, que es el NADH y el FADH2. Y estos electrones entran en la cadena transportadora de electrones, que es en la mitocondria. Y el oxígeno actúa como un aceptor final de esos electrones, permitiendo la producción de ATP. Y al final se forma agua y se genera energía para la célula. Y pues más que nada, el oxígeno es vital para la oxidación de los esqueletos de carbono de los aminoácidos, permitiendo la producción eficiente de ATP. Y pues sin oxígeno el metabolismo se vuelve ineficiente.